Alabado sea el nombre del Señor. Esta que está aquí es la iglesia del Señor. Columna baluarte de la verdad, donde decíamos el otro día la supereminente grandeza del poder de Dios está en la iglesia, la cual le ha parecido bien a Dios sujetar a todos los principados, todas las potestades, todos los dominios y dar toda la autoridad espiritual a la iglesia. La iglesia tiene la autoridad de Dios sobre todo principado, sobre toda potestad, sobre todo dominio. La gloria sea para Dios. Vamos a leer la Biblia. Dice, muy conocida la Escritura: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán en contra de ella. Primera de Corintios 3, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Las puertas del Hades, del infierno, no prevalecerán contra la iglesia, dice Cristo. Decir esta palabra conlleva, hermanos, mucho, pero así solamente decirla de pasada nos dejamos muchas cosas que decir. Aún, hermanos, esta tarde en el que vamos a decir algunas cosas, nos vamos a quedar cortos de ver cómo la promesa de Cristo, que las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia, esa palabra se ha cumplido a lo largo de 20 siglos de cristianismo. Las puertas del Hades no prevalecen contra la iglesia, pero eso es una palabra cierta y verdadera. La iglesia en el mundo tiene enemigos desde el principio. El principal enemigo es Satanás. Jehová lo reprenda. Y a lo largo de 20 siglos de cristianismo, el diablo ha tratado por todos los medios de deshacer la obra de Dios que es la iglesia. No fueron, hermanos, mejores los primeros años de cristianismo que estos, porque siempre la iglesia se ha encontrado con problemas, con azotes, con persecuciones. La gloria sea para Dios. Cuenta la historia, hermano, voy a ir rápidamente, que los apóstoles estuvieron predicaron en Israel, pero luego todos fueron a predicar a todas las partes del mundo conocido. Cuenta la historia que Pedro y Pablo predicaron en Roma y establecieron unas iglesias allí. También se predicó en Antioquía, en Siria. Se predicó en Éfeso,
en Tiatira, en la Odisea, lo que es la Turquía de ahora. Incluso cuenta la historia que se predicó en España. La epístola a los Romanos, dice Pablo, cuando vaya de paso a España, espero veros. La historia cuenta de que Pablo predicó en Tarraco, Tarragona. Eso dice la historia. También la historia dice que Pedro murió crucificado en Roma. Viendo Pedro que no era digno de morir como su maestro, al oírlo los que le crucificaban, dijeron: está bien, no morirás como él. Te vamos a matar crucificado boca abajo. Así murió Pedro en Roma. También San Pablo, aunque el libro de los Hechos termina que se alquiló una casa y allí recibía a los hermanos, la historia de Pablo terminó siendo decapitado en Roma. Tomás predicó en la India, donde murió arrastrado por dar testimonio de Jesucristo. Murieron todos. Ninguno murió de muerte natural, sino el anciano Juan el apóstol. Juan, en los últimos años de su ministerio y de vida, recibió el libro, que así se llama originalmente, el libro de la revelación. Y cuando las iglesias habían perdido a los padres, a los grandes apóstoles, a Pablo, a Pedro, a Jacobo, a Santiago, la revelación que Dios le dio a San Juan, llevado por el emperador Adriano y también Trajano y Nerón, vivió los últimos años de Nerón. No sé si fue Adriano o Trajano que le quiso meter en una olla hirviendo de aceite, pero hermanos se sorprendieron, cuenta la historia, que San Juan no oía. Había una palabra pendiente de Cristo que le dijo a Pedro: si quiero que este quede hasta que yo venga, queda aquí, ven tú, sígueme. Por eso es que San Juan fue llevado a una isla como Alcatraz. Era una isla de presos. Era una isla donde llevaban a los mercenarios, a los ladrones, a la gente de mal vivir, a los asesinos, a los cuales Roma, que no tenía miedo a nadie, llevaba lo peor. Allí llevaron a San Juan. Porque San Juan, con 90 años, constituía un peligro aún para el emperador. Allí recibió el libro de la revelación y el mensaje a las 7 iglesias de Asia que se tambaleaban porque ya no había cabezas que pudieran dirigir y liderazgo. El mensaje de San Juan hizo, hermanos, una revolución en las iglesias. La gloria sea para Dios. Pero también, hermanos, San Juan murió. Y al principio de la obra, la cabeza principal era Jerusalén. Luego estaba Antioquía, luego Efeso y Roma. Pero a medida que los apóstoles iban muriendo, Jerusalén perdió la cabeza de importancia de las iglesias. Empezó a tener la Roma. Roma obtuvo, hermanos, voy muy deprisa, Roma obtuvo el principado, el primer sitio de escala de importancia en las iglesias. La persecución de los emperadores se termina, hermanos, sobre la iglesia. La gloria sea para Dios. Ser cristiano constituía que te persiguieran. Ser cristiano constituía no poder ir todos los días al culto. Ser cristiano constituía encerrarte debajo de las alcantarillas para hacerle un culto a Dios. Ser cristiano constituía ser llevado preso y ser quemado vivo con tus hijos delante. Los que más suerte tenían, ser hermanos llevados, no es una ficción, es una realidad. En las películas de Hollywood que habéis visto, allí morían los cristianos devorados por las fieras en los circos romanos. La gloria sea para Dios. Pero cuenta la historia que cuando los cristianos
hermanos, la iglesia recibió un azote peor que los leones. Era la doctrina falsa que se levantaban. Y empezaron, hermanos, los falsos maestros, las falsas doctrinas, una doctrina que se metió en las iglesias al principio, que hizo, hermanos, un cáncer, un virus tremendo, que el mismo Cristo en la revelación de Apocalipsis dice, las cuales aborrecen la obra de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. ¿Quién eran los nicolaitas? Los nicolaitas eran unos que decían que el cuerpo está separado del alma, y que como el cuerpo está separado del alma, los pecados que hace la carne no son pecados. Como la carne está separada del alma, es independiente del alma, el pecado no es pecado. Y ellos decían que no peca el cuerpo, el alma y el espíritu cuando alguien peca. Era una doctrina diabólica, una doctrina satánica, que Jehová lo reprenda. Eso estaba basado en unos que tienen un nombre muy raro que se llaman los agnósticos, que viene de hipnosis, que viene de conocimiento. Ellos decían que los más elevados eran los únicos que tenían la revelación de Dios, y esa doctrina se metió en medio de las iglesias. La gloria sea para Dios. Ya no estaba San Juan, ni San Pedro, ni San Pablo, pero ahí estaban dos hombres de Dios que se llamaban Policarpo, hijo espiritual de San Juan el apóstol, y otro también que se llamaba, hermanos, Irineo. Y estos dos hombres se levantaron y trataron, hermanos, y lo consiguieron, de quitar esa semilla que había en medio de la iglesia. La gloria sea para Dios. Roma seguía teniendo el poder, y de Roma, hermanos, había ahí un pastor en Roma que se llamaba Teodosio, y ese pastor de Roma, con Policarpo, que era pastor de Esmirna, tenían discusiones porque decía este pastor de Roma, oye, hay que quitar a todos los judíos de la iglesia, todo lo que sea de Israel hay que quitarlo. La Pascua no la podemos celebrar como está escrito en la Biblia el 14 de abril, no, la vamos a celebrar una semana después. Pero Policarpo decía, pero ¿cómo nosotros vamos a celebrar la Pascua en una fecha en la cual nos dice la Biblia que esa no es? ¿Cómo la vamos a celebrar en otra? Y hubo, hermanos, una división, y a partir de este concepto, Roma se separó de la iglesia primitiva, donde estaban, hermanos, los hijos espirituales de los apóstoles. La gloria sea para Dios. ¿Me seguís? ¿Me estáis siguiendo? Más adelante ya estamos viendo persecuciones, no te olvides, me dejo muchas cosas, porque la palabra de las puertas del infierno no prevalece contra la iglesia. Encierra, hermanos, 20 siglos de cristianismo, 20 siglos de dolores, 20 siglos de lágrimas, 20 siglos de persecuciones, para mí, y hoy levanto mis manos y le doy gracias a Dios. Ser cristiano en comparación a los antiguos es muy fácil. Podemos reunirnos en la calle, podemos reunirnos en el culto, podemos orar en nuestras casas, podemos salir a hacer una campaña. No nos van a meter presos, no nos van a pegar, no nos van a meter en la cárcel, no nos van a matar. Pero antiguamente, hermanos, durante 20 siglos de cristianismo, y esto hasta hace muy poco, y todavía, hermanos, en países del mundo, hay gente que les están persiguiendo, que les están, hermanos, masacrando, que les están torturando por el hecho de ser cristianos. No se podía llevar la Biblia. Tú y yo podemos llevar la Biblia, y me la dejo en mi casa. Santo es el Señor. ¿Podéis decir todos aleluya? ¿Podéis decir todos amén? ¿Podéis decir todos gloria a Dios? Seguían levantándose, aparte de las persecuciones, otras falsas doctrinas. Se levantó, hermanos, otra doctrina de un hombre que se llamaba Marción. Y Marción decía que el Dios del Antiguo Testamento era un Dios malo, pero que el Dios del Nuevo Testamento es el Dios bueno. Y este Marción fue el que dijo:
Antiguo Testamento no hay que leerlo, no vale, no sirve, solamente sirve el Evangelio de Lucas. Mateo tampoco, porque es judío, hay que borrar todo lo judío, hay que borrar todo lo que huele a Israel, hay que solamente leer el Nuevo Testamento, pero tampoco todo, hay que leer Lucas, Romanos y Primera de Corintios. Él era muy rico y como tenía mucha riqueza, había muchos que le seguían, pero no le seguían por lo que predicaba, le seguían porque tenía. Y se corrompió. La gloria sea para Dios. Después de esto, la iglesia también tuvo que padecer, pero la iglesia no se venía abajo. La iglesia seguía adelante. La iglesia recibía ataques. La iglesia recibía persecuciones. La iglesia se metía falsos hermanos, falsos maestros, falsos apóstoles, falsos pastores. Quiero decir una palabra, permítanme, porque es la verdad que se ve, hermanos. Hay que tener cuidado. Hay falsos maestros que traen falsa doctrina. Hay falsos pastores. Hay falsos apóstoles. Hay falsos hermanos. Hay falsas hermanas. Dice la Biblia, eran de nosotros, pero aunque estaban con nosotros, no eran de nosotros. Y la iglesia perseguida, y la iglesia ultrajada, pero la iglesia tenía la palabra fiel de Cristo. Las puertas del infierno no prevalecen contra la iglesia. Se levantó otro, se llamaba Arrio, y Arrio, ¿sabe qué decía? Arrio, en medio de la iglesia, decía que el Padre creó al Hijo y que el Hijo es inferior al Padre. Esto es lo que dicen los testigos de Jehová, pero antes que lo dijeran los testigos de Jehová, ya lo decía este que se llamaba Arrio. Pero el diablo no muere. ¿Tú sabes que el demonio no muere? El demonio coge a las personas, coge a las generaciones, las utiliza, pero como el hombre muere, el demonio siempre está ahí, el espíritu de mentira siempre está ahí. En el tiempo de la iglesia cogió a Arrio, pero en este tiempo ha cogido a otros que son los falsos testigos de Jehová, que dicen que Jesucristo es inferior al Padre, que Jesucristo fue creado con el Padre y que no es el Verbo y que no es Dios, pero Cristo es Dios y Cristo es uno con el Padre. La gloria sea para Dios. Digan todos aleluya, digan todos amén, digan todos gloria a Dios. Este Arrio también decía que la doctrina es según tu experiencia espiritual. Es decir, que si Arrio decía que si a ti viene el Espíritu Santo y te lleva a una misión, y Dios te muestra en esa misión que no hay que tomar el pacto, lo que diga la Biblia no vale, que lo que te haya dicho es así, ya está bien. ¿Me dejáis deciros una palabra? Me da miedo los visionarios. ¿Saben quién son los visionarios? Los carismáticos, los místicos. Eso me da miedo. ¿Saben por qué? Porque no andan por la palabra, andan por lo que ven. Veo, ¿qué es? Una cosita, ¿por qué le digo? Toda profecía, toda visión que se salga de la doctrina es mentira. ¿Has oído bien? ¿Me habéis oído bien? Lo que tú sientas y tú veas, si no está en la Biblia no vale. No sirve. ¿Quieres que Dios te hable? ¿Lo queréis? ¿Cuándo quieren que Dios le hable?
tenemos un emperador romano que casi medio se convierte, pero era mentira, era un falso. Y él va a quedar bien con los cristianos, que eran ricos los cristianos, tiene que quedar bien, y también con los romanos. Él hizo mitad y mitad, vuelta y vuelta, para quedar bien con los romanos cristianos ricos y quedar bien con los otros que no eran cristianos y también eran ricos del imperio romano. Este se llamaba Constantino. Hermanos, metió un poco el cristianismo, pero mezclado con el paganismo. ¿Me entiendes? Mezcló la fiesta de Roma poniéndoles nombre y título cristiano. Y por ejemplo, el 25 de diciembre, que es, él puso el día del nacimiento de Cristo, lo dijo Constantino, pero en verdad ellos celebraban el día del nacimiento del sol. Porque a partir del 25 de diciembre los días se hacen más largos, un minuto cada día. Y los romanos celebraban la fiesta del sol, pero él dijo, bueno, para quedar bien con los cristianos, seguimos celebrando la fiesta, pero con otro nombre. Santo es el Señor. Miren, que a partir de ese año, la Iglesia de Roma ha tenido un montón de concilios. El primero era el concilio de Nicea, que hizo Constantino, y el último ha sido el concilio Vaticano II. Y que tú dices, ¿y ese concilio qué es? La reunión de todos los obispos, de todos los sacerdotes, con el Papa, para sacar doctrinas. Y de ahí, en cada concilio, donde lo puedo citar todos, una lista, pero no viene ahora, de que la quiera yo luego se la doy. En cada concilio se reunían para sacar una doctrina. Y de ahí salió la doctrina que María es intercesora. Pero la palabra de Dios dice que no hay un nombre dado a los hombres en el que seamos salvos. Somos salvos solamente en Jesucristo, el Hijo de Dios. De ahí salió la doctrina que María es intercesora, que Santa Gema es intercesora, que San Isidro es intercesor, que Santa Rita, lo que se da, no se quita, que también intercede. Y de ahí también salieron, atención, las bulas. ¿Qué son las bulas? Las bulas es que hay un tiempo que la Iglesia de Roma dice no se puede comer carne, pero tú querías comer carne, los más ancianos lo sabéis, ibas al cura del pueblo y dices, ¿cuánto vale comer carne? Porque las chuletas de cordero, esas que son de un bocado, de carril, tú ibas, quiero comer chuletas, ¿cuánto es? Y dice el sacerdote, 1000 pesetas. El rico que las tenía daba y comía en su casa. Y le hacía el cura, Santi mistus, nistus, armistus, nistus, dame mil mistus que de mistus. Y ya estaba perdonado. Perdón de pecados por dinero. La misa, los más antiguos lo sabréis, yo eso no lo he visto, pero yo sé que algunos sí. La misa la daba el cura de espaldas y no la daba en castellano, la daba en latín. Dime tú un señor, te lo voy a decir un gitano, un señor de Talavera, agricultor, que iba a la misa, no le veía la cara al cura y encima el cura lo decía en latín, porque estaba prohibido que la gente interpretara la Biblia. La Biblia solamente la podía interpretar el Santo Padre en Roma. Y lo que de ahí salía de los concilios era lo que el pueblo tenía que creer. Y el que no lo creía que era un hereje. Un hereje. Y en la época medieval, la Iglesia Católica, la de Roma, que se separó de la Iglesia antigua, hermanos, hizo la Santa Inquisición. El santo oficio que se llamaba cabeza principal el señor Torquemada, que Jehová le tenga en el harine. No sé dónde le tendrá, pero hermanos, la Santa Inquisición hacía con los cristianos lo que creían en la Biblia, lo que creían en la palabra, lo perseguían a los cristianos, a los judíos, a todo aquel que no seguía la opinión del Santo Padre. Era muerto la hoguera. Quemaron a un médico que descubrió la doble circulación
circulación sanguínea, llamado Miguel Servet. Miguel Servet era un médico. Y Miguel Servet descubrió que la sangre daba dos vueltas. Sangre buena y sangre mala, la doble circulación sanguínea, que es un hecho al día de hoy. ¡Le quedaron en la hoguera! Bendito sea el nombre del Señor. Y la iglesia estaba ahí. Pero hermanos, hay una palabra de Cristo: las puertas del infierno no prevalecerán contra ti, iglesia. La gloria sea para Dios. La gloria sea para Dios. ¿Puede decir aleluya? Yo sé que hace calor. ¿Me dais 5 minutos? Tengo para 15, pero lo voy a dar en 5 porque hace calor. Así estaba el pueblo ignorante, la gente ignorante de Dios. Pero en el año 1500 había un jesuita en Alemania llamado Martín Lutero, y entró en la biblioteca de la jesuita y leyó: el justo por la fe vivirá. No hace falta hacer promesas. Me acuerdo, hermanos, una abuelita que yo tengo que está en el cielo. Creo que está en el cielo, porque la ignorancia, hermanos, Dios la valorará, porque no había conocimiento del Evangelio. Si hubiera tenido conocimiento del Evangelio, no hubiera hecho lo que hacía. ¿Saben lo que hacían ellas y ellos? Porque no había Evangelio, daban la Biblia en latín. Yo tenía 8 años y ella hizo una promesa: que me operaron la apendicitis y que si salía bien, iba andando desde su casa hasta la iglesia de Jesús el Pobre de Madrid, que hay como 700 metros. Y yo me acuerdo, hermano, que cuando entró adentro de rodillas andando y se levantó, hermano, me impresionó. Se me ha quedado aquí grabado su imagen, no se me borrará en la vida. Hermanos, tenía 2 hoyos en las rodillas, 2 hoyos, 2 huecos, chorreándole la sangre. Bendito sea el nombre de Dios. Y así se creía que uno era más justificado. En Madrid, los gitanicos, en la procesión, llevaban cadenas con cruces, se vestían de capuchones, encendían las velas, encendían todo. Y así en la época medieval más. Pero hubo uno que se llamó Lutero que dijo: el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. ¿Sabes lo que te justifica? No te justifica las promesas, no justifica las cadenas, no justifica los actos, no justifica nada. Lo que te justifica es la fe. ¿Y sabe lo que hizo? Hizo 95 protestas contra la iglesia. ¿Y sabe lo que hizo? Las grabó en la puerta de la catedral esa de Alemania de Wittenberg. Y todos los que lo vieron se dieron cuenta que la Biblia contaba otra cosa. La gloria sea para Dios. Y a partir de ahí, hermanos, la iglesia, por eso se llaman protestantes, porque protestaron contra la iglesia, y los católicos nos pusieron protestantes. ¿Y de qué protestamos? Protestamos de que María no tiene poder para perdonar pecados. Protestamos de que las imágenes son ídolos, porque está escrito en la Biblia
dado Dios. ¿Me dejáis terminar? Es que si no, no se acaba de historia. Se fueron 4 gitanos, o 5. Pasaban hambre. Se fueron a Francia. El Castro, el marido, Emiliano, vinieron con el Evangelio. Uno se fue para una parte, otro se fue para otra. No había democracia. Estaba la dictadura franquista. Y cuando iban a predicar los pegaban. No hace muchos años, pocos, en los 70, en los 60, cuando vino el Evangelio a España. De esto ya sabéis un poco vosotros. Invitaron a Benavente a predicar. Llevaron a comer, era responsable el pelón. Comiendo con 2 pelón, una experiencia que tuvimos que dejar la comida y salir llorando porque Dios nos quebrantó allí. Contaba el pelón que iba a un pueblo a predicar a 2 chabolas de gitanos. ¿Ya conocéis a Pelón? No tiene estudios, no estudia en internet, no hay un seminario. En vez de decir blanco, dice blanco. Pero ¿qué poder tenía el Iriano de Dios? ¿Qué poder tenía el Pelón? ¿Qué poder tenía el Pelé que está en el cielo? ¿Qué poder tenía los antiguos que iban, hermanos, a predicar a los pueblos y se predicaba y la gente se sanaba, los enfermos se sanaban, los demonios salían, la gente se convertía? Ahora, tanto que sé, tanto estudio, tanto seminario, gloria a Dios por ello, pero también no se nos tiene que olvidar predicar con el poder de Dios, de Dios, de Dios, de Dios, en el nombre de Jesús. Contaba Pelón, que a predicar a 2 chabolas. Me cogieron los guardias civiles. El capitán, no sé, jefe, ¿dónde vas tú, gitano? ¿Qué llevas ahí? Una Biblia. ¿Eres cura? No, soy evangélico. ¿Quieres predicar? Sí. ¿Dónde de pie? Al suelo. Ya puedes ir a predicar. Pero escucha, cuando quieras venir a predicar, primero tienes que venir aquí, para que yo te dé permiso. Y me decía, Miguelico, siempre que iba al pueblo tenía que ir allí. ¿Sabes para qué? Porque ya abría la puerta, llegaba el capitán, me iba a la fuente del pueblo a secarme la sangre y luego me iba a predicar. Pero ya un día fui, pero no se levantó, me dijo, siéntate, gitano. Siéntate. Si yo me senté muerto de miedo, me dijo, háblame de tu Dios. Porque cuando me acuesto en la almohada, veo sangre. Cuando como en el plato, veo sangre. Cuando vengo aquí, veo sangre. Veo las paredes llenas de sangre. Me muero de miedo. Háblame de tu Dios. Háblame de tu Cristo. Háblame de ese Dios que predicáis los gitanos. Te digo más. Tiempo me faltaría hablando de un gitano que está en el cielo que se llama Pachín, que vino de la galera a predicarnos el Evangelio. Tiempo me faltaría hablaros del chiguero. Tiempo me falta de hablaros del picayo. Tiempo me faltaría de hablaros del Vallejo, de hablaros del Tucho, de hablaros de Rafa Milorto, de hablaros de Felipe, de hablaros del Pechete que ya está en el cielo, de hablaros, hermano, de cada pastor que ha estado aquí, de Vicio, de Moñín, que son pastoreados siendo de vosotros, de Emilio, de Madrid, de Juan, hermanos, de Bernabé,
necesidad. Y aún diciéndote 50 minutos de mensaje, no te he dicho todo lo que la iglesia ha soportado. Pero te digo más. Y no te digo nada lo que la iglesia tiene que soportar. ¿Sabe por qué? Porque el fundamento no es mío. El fundamento no es de ninguno. Aunque todos estos hombres Dios los ha utilizado, desde San Pablo hasta el último pastor que habéis tenido, pero ninguno damos el crecimiento. El crecimiento lo da Dios. Aleluya. Aleluya. ¿Tiene miedo? Hago una cosa porque me da la noche. El demonio ruge. Desde el principio de la obra de Pablo, Pedro y los apóstoles rugen. Y ahora ruge más. ¿Sabe por qué? Porque le queda poco tiempo. Pero aunque ruja el león, Iglesia de Calavera, no tenga miedo. Aunque ruja el león, es más fuerte el rugido del león de la tribu de Judá, que está a favor nuestro. Es más el que está con nosotros que el que está en contra de nosotros. Aleluya. ¿Podéis decir todos aleluya? ¿Podéis decir todos amén? ¿Podéis decir todo gloria a Dios? El demonio ruge. Baila. Es lo que iba a hacer. No lo he hecho porque no. Pero iba a bailar. Que el demonio ruge, baila. Yo fuerzas no tengo. Te doy mi palabra que no tengo fuerzas para ser cristiano en este tiempo. Que no tengo fuerzas para ser cristiano. Me preguntas, no tengo fuerzas para seguir adelante. Pero no son mis fuerzas, son las fuerzas de Él. Tú seguro que no tienes fuerzas, claro. ¿Qué verdad? Porque con fuerzas humanas no se puede seguir adelante. Pero no es tu fuerza, no es mi fuerza, es la supereminente grandeza de su poder en la iglesia, la que nos lleva de victoria en victoria, de gloria en gloria y de triunfo en triunfo en el nombre del Señor. Amén. Nada más. Algunos dirán, Padre, con la calor que hace, para decir que la puerta del infierno no prevalece, pero es que esa palabra hay que desarrollarla. Son 20 años, no, otra vez, empiezo como termino. 20 siglos de lucha del diablo con la iglesia y no puede. Y si tardara a Cristo 20 siglos más que se aburre el demonio y no puede. ¿Sabe por qué? Porque Cristo está aquí. No le vemos, pero está. Así que no es del que quiere y del que corre, sino de Dios que tiene